Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante responderá. Por lo cual, preguntarle si tiene alguna duda. Todo correcto. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano Carlos Felipe Gutiérrez Estrada, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recomendamos que contará hasta con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Muy buenos días. Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, distinguidos diputados y miembros del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco. Mi nombre es Carlos Felipe Gutiérrez Estrada, licenciado en Derecho por la Universidad de Chapultepec, maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y doctor en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Estudios Superiores y Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Al día de hoy, cuento con 28 años de experiencia dentro de la función pública en el ámbito federal y estatal, desempeñándome en diversos cargos dentro del Poder Ejecutivo, Judicial y órganos constitucionalmente autónomos. En el año de 1996, da inicio a mi trayectoria como servidor público laborando en la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, adscrito a la Dirección General de Derechos Humanos, recepcionando y dando trámites a las quejas y denuncias instauradas en contra de servidores públicos administrativos y operativos policías por presuntas violaciones a los derechos humanos y o probables comisiones de delitos, particularmente a grupos vulnerables, mujeres, niñez, tercera edad, particularmente personas de situación en calle. Derivado del trabajo realizado en la integración de dichos procedimientos administrativos y en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos local y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se establecieron precedentes de sanciones administrativas en contra de mandos medios y superiores de las diferentes áreas administrativas y operativas de la Secretaría. Participé en la elaboración del protocolo de uso racional de la fuerza pública, esto en acatamiento a una recomendación expresa por la Comisión de Derechos Humanos local, documento que posteriormente dio pauta a la creación de un protocolo del uso de la fuerza por agentes de seguridad pública a nivel nacional. En el año 2007 me integro a colaborar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, hoy Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía de Gobierno Federal, participando en la revisión del marco regulatorio federal, diagnosticando su aplicación, elaborando proyectos de disposiciones legislativas y administrativas en materia de mejora regulatoria, dictaminando las propuestas regulatorias y los análisis de impacto regulatorio a nivel nacional, la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios, llevando a cabo la promoción de programas específicos a nivel nacional de simplificación y mejora regulatoria y, en su caso, acciones de desregulación. En el año 2010 me incorpora a la Comisión Nacional Forestal, organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos como jefe de Departamento de Normatividad Interna y posteriormente como encargado de la Subdirección de Normatividad. Parte de las funciones realizadas fueron las de impulsar acciones destinadas a la implementación del programa ProÁrbol y con ello contribuir a la política pública nacional de creación de desarrollo de manejo sustentable, estableciendo las estrategias de fiscalización y vigilancia para la correcta y adecuada aplicación de los recursos federales y recursos estatales concurrentes entregados a los beneficiarios de dicho programa, celebrando convenios de colaboración con los gobiernos estatales y entidades federativas a efecto de establecer los canales de comunicación, participación y tramos de responsabilidad en la ejecución de los diversos componentes y apoyos derivados del programa federal antes citado.
Colaboré en los trabajos de creación del Manual de Procedimientos en su parte normativa, que dio origen y estructura al listado de beneficiarios incumplidos a nivel nacional. Adicionalmente, participé en la estructura jurídica de los lineamientos para la asistencia técnica y certificación de asesores técnicos forestales, y con ella la incorporación de un padrón de asesores técnicos forestales a nivel nacional, estableciendo un apartado en el cuerpo de dichos instrumentos normativos respecto de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. En el año 2013 me desempeño como director de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación Jalisco, ejecutando las funciones y atribuciones inherentes al cargo. Menciono algunos logros obtenidos en mi gestión, de la evaluación a la publicación de información fundamental en el portal oficial de la Secretaría de Educación Jalisco en el año 2014, realizada por el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, se obtuvo un resultado del 95.88% de cumplimiento en las obligaciones de transparentar y dar acceso a la información pública, observando con ello los principios de publicidad, vigencia, accesibilidad e información completa. Por otra parte, en temas de gobierno abierto, se publicó en la página oficial de la propia dependencia la versión en lengua wixárika de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y su respectivo aviso de privacidad en materia de protección de datos personales. Realizamos campañas en la entrega de la comunidad educativa de folletos en sistema braille, en los cuales contenía el paso a paso para un acceso a la información pública y protección de datos personales, incluyendo una versión del aviso de privacidad. En el año 2015, dentro de la propia Secretaría de Educación Jalisco, me desempeñé en el área de responsabilidades administrativas como director de control y seguimiento y posteriormente como director general de la Dirección General de la Contraloría. Durante mi gestión se logró la vinculación de la comunidad educativa en su conjunto con los servidores públicos otorgados por estas, y con ello proporcionar una política pública de la denuncia. Transitamos en el año 2017 el nuevo paradigma de una reforma constitucional en materia de responsabilidades administrativas, diseñando y ajustando todos nuestros procesos internos a las disposiciones de la entonces nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Participamos activamente en la creación y ejecución del protocolo para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, con la intervención directa de diversas dependencias de la Administración Pública Estatal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Como resultado de las auditorías internas a las áreas administrativas y planteles escolares, se establecieron criterios de buenas prácticas en los procesos internos de fiscalización y administración de los recursos federales y estatales, identificando áreas de oportunidad para la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos. En el año 2018 se obtuvo la participación y cumplimiento del 93.7% respecto de la presentación de la declaración 3 de 3, patrimoniales, conflicto de interés y fiscal en tiempo y forma de la totalidad de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Jalisco. En materia de responsabilidad administrativa, se emitieron diversas resoluciones aplicando sanciones a servidores públicos de todos los niveles de la estructura orgánica, creando un referente en la observancia y ejecución de la norma y regulaciones internas. A partir del 2019 a la fecha, actualmente me desempeño como visitador, adscrito a la Coordinación de Visitaduría del Tribunal de Justicia Administrativa, y como parte de mis funciones se encuentran, entre otras, la supervisión, inspección y verificación del funcionamiento administrativo y jurisdiccional del tribunal, instaurar visitas ordinarias, mensuales y comisiones especiales, y en su caso realizar recomendaciones generales sobre la mejora de los procesos. Es cuanto. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para las intervenciones. Le cedemos el uso de la voz a la compañera diputada Alejandra Yáñez. Muchas gracias, diputado presidente. Buenos días. Muy buenos días, diputada. Mucho al gusto. Congreso del Estado. Agradecemos la invitación. Gracias. Quisiera preguntarle, como órgano de control interno, ¿qué medida usted implementaría o podría implementar para garantizar la transparencia y, por supuesto, también la ética en el actuar de los servidores públicos en cuanto a sus funciones y a sus responsabilidades? Creo que hay dos ejes principales con relación
a esta parte de lo que se pregunta, y creo que son los datos abiertos. Los datos abiertos, que la gente conozca cuál es el trabajo que hace el tribunal a través de la publicación de todas sus sentencias y resoluciones, identificando a través de un diagrama de riesgos también cuáles serían, a través de un control interno, cuáles serían los riesgos posibles por los cuales el tribunal pudiera establecer algunas condiciones que pudieran ser sujetas de una mejora, el establecer matrices claras de comportamiento de los servidores públicos y una aplicación efectiva del Código de Ética. Gracias. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a Mónica Lisset Preciado, del Comité de Participación Social. Muchas gracias, presidente. Mi pregunta es la siguiente. En caso de llegar a ser titular del órgano interno de control del tribunal, ¿cómo integraría la gestión de equipos con la toma de decisiones estratégicas? ¿Qué métodos utilizaría para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales dentro de esta dinámica de toma de decisiones con base a la gestión de los equipos? Evidentemente, con la colaboración de los magistrados integrantes de la Sala Superior, necesitamos el apoyo precisamente de ellos. Evidentemente, también generar las sinergias necesarias al interior del propio tribunal para que, de acuerdo a los diagnósticos, matrices de riesgo, controles internos, se pudieran generar nuevas o reforzar nuevas propuestas de trabajo para poder establecer los canales de comunicación adecuados y establecer un flujo de comunicación en el cual se pueda aplicar la norma de una forma correcta y directa. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Ya casi, vamos, menos de la mitad. Menos, son 13. Vamos en el 7. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Comenzamos haciéndole saber la dinámica de esta entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá. Para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. No, ninguna. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano Daniel Alejandro Pinzón Esteves. Así es, muchas gracias. Quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recomendamos que contará con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Bien, muchas gracias, buenos días. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Les agradezco la oportunidad que me brindan y quiero comenzar presentándome. Mi nombre es Daniel Alejandro Pinzón Esteves. Soy licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad de Guadalajara. Además, tengo una maestría en Finanzas y un doctorado en Estudios Económicos. Respecto a mi vida profesional, les quiero comentar que yo tengo más de 30 años de experiencia profesional. Trabajé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el área de auditoría. Eso me permitió conocer y aplicar las normas y procedimientos de auditoría en la práctica y agarrar una habilidad pues bastante buena, toda vez que me permitía hacer visitas domiciliarias o auditorías en todo tipo de empresas, tanto del ramo comercial como del sector productivo variante, ¿no? Después
Trabajé en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, como coordinador de finanzas, que una de las funciones principales era llevar la contabilidad de todo el centro universitario, y no solamente lo que es el aspecto contable, sino el aspecto presupuestal y el aspecto administrativo. Ahí también se generaron lo que era todo tipo de cosas de control interno, y el control interno lo comencé a manejar desde que estaba en la Secretaría de Hacienda, debido a que cada vez que hacíamos una visita domiciliaria, generalmente nosotros, a juicio del auditor, aplicábamos un cuestionario de control interno con el objeto de conocer un poco más la empresa, para poder escudriñar o poder tener un poquito más de visión y poder encontrar un poquito más de las operaciones. Después trabajé en el sistema DIF Jalisco, entré en el órgano interno de control y, antes de trabajar en el DIF Jalisco, trabajé en el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, y ahí me desempeñé como coordinador de administración y unidad de transparencia. Mis funciones eran manejar todo lo que se refería a la transparencia. Las solicitudes de información llegaban, las distribuíamos con las áreas que correspondían y recibíamos las respuestas y le dábamos respuestas al ciudadano, además de coordinar todo lo administrativo dentro del instituto. Posteriormente trabajé en el sistema DIF Jalisco. Ahí entré en el órgano interno de control y entré como jefe de auditoría. Mis funciones eran elaborar el plan anual de auditoría, llevar a cabo las auditorías a través de los auditores que estaban conmigo colaborando, y además revisar todo lo que era las declaraciones de patrimoniales y de interés, llevar un control de las mismas y para dar un informe posterior del cumplimiento o no, y asesorar a los servidores públicos en aquel movimiento que no tuvieran alguna duda. De ahí pasé a trabajar en el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, ¿sí? Y ahí entré también en el órgano interno de control y estuve trabajando como titular del área de auditoría. Mis funciones también eran elaborar el plan anual de auditoría, elaborar y ayudar a asesorar en todo lo que se pudiera a los servidores públicos para poder realizar su declaración de patrimonial y de intereses. También me encargaba de lo que era las entregas-recepción de todo el tribunal, ¿sí? Y llevábamos también todo ese tipo de control interno y la relación continua con el área de tanto de responsabilidades como de resolución y de investigación, ¿sí? Además, quiero decirles que cuento con varios diplomados, entre ellos puedo decir que cuento con el diplomado en impuestos, diplomado en presupuestos en base a resultados, sí, y varios seminarios que es auditoría básica, elaboración de papeles de trabajo y una serie de educación continua que he llevado, ¿no? La idoneidad de mi puesto, o de que si yo fuera seleccionado para ser contralor, es porque de alguna manera yo tengo ya vasta experiencia en el sentido de conocer las responsabilidades administrativas. ¿Por qué? Porque he trabajado en diferentes órganos internos de control, que viene siendo en el ITEI, en el DIF Jalisco y en el Tribunal de Justicia Administrativa. Eso que genera que puedo tener la experiencia suficiente como para resolver cualquier tipo de falta administrativa, para resolver algún caso de prevenir algún caso de anticorrupción, y de control interno, pues desde luego, desde cuando que lo he estado manejando, ¿no? Yo creo que sería todo, no sé si me pasé. Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para la intervención. Le cedemos el uso de la voz a la diputada Alejandra Gadainz. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y bienvenido sea usted a Congreso del Estado. Quisiera preguntarle ¿qué mecanismos podría usted implementar para prevenir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, de alguna manera lo primero que pudiéramos hacer, por eso yo lo planteaba, que al tomar posesión y en el primer año tratar de una capacitación integral en lo que es ética, en lo que es responsabilidades administrativas y en lo que es el control interno. De alguna manera, con este tipo de situaciones y además
haciendo paralelamente las acciones de auditoría y de revisión. ¿Por qué? Porque se revisaría lo que es las acciones de cada uno de los servidores públicos, ya sea que se hiciera una auditoría de cumplimiento, una auditoría de desempeño o en su momento una auditoría financiera. Que la auditoría financiera revisaríamos lo que es la cuenta pública, tanto del 2023, 2024, y ahí podríamos ver si hubiera alguna anomalía dentro de la percepción, y si hace uno una auditoría de desempeño o de cumplimiento, a las áreas de qué, a las áreas de recursos humanos, a las áreas de responsabilidades, o la de investigación o la de solución, o inclusive de todas la de recursos humanos, para ver el cumplimiento que se está haciendo, el manejo que se está haciendo, ¿no? Creo yo que con eso pudiera yo tener un amplio panorama del tribunal, incluso muy personalizado por cada área, y saber cada una de las funciones de cada uno de los servidores públicos, y ahí pudiera yo detectar en un momento dado si hay alguna anomalía o se infringe alguna ley. Ok, muchas gracias. De nada. Te agradezco mucho. Cedo el uso de la voz. Arturo Ríos Bojorquez, del Comité de Participación Social. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo Daniel. está? Daniel, perdón. Ok, perdón, Daniel. No hay cuidado. Daniel, quiero compartirte que en el Comité de Participación Social, como has visto en la metodología, evaluamos un elemento que es la experiencia relacionada con el ejercicio del cargo y la disposición de habilidades directivas, que está integrada por 4 componentes, 2 de ellos relacionados con el tema de las habilidades directivas. En este sentido, o bajo este contexto, nos gustaría que nos pudieras compartir un ejemplo en el que hayas tomado decisiones directivas que impactaron el rumbo de la organización en la cual hayas colaborado, y qué factores consideraste para tomar estas decisiones directivas que hayan impactado, insisto, en el rumbo de la organización, y cómo las comunicaste al equipo con el cual estuviste colaborando. Muchas gracias. Bien, gracias. Mira, uno de los ejemplos que puedo poner, uno de varios, es cuando estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa. Yo colaboré casi al 100%, por no decirlo al 100%, para elaborar el programa de adquisiciones. Esto es desde cero, desde crear el comité, desde crear todas el mismo modelo de licitaciones, todos los estudios que se hacían antes, y lo hice con el equipo, claro, de los que estaban ahí conmigo, pero yo como jefe de auditoría manejé eso. Entonces, ese es uno de los logros para mí, que ese sistema de compras aún está funcionando, y se hizo todo lo necesario, respaldado, fundamentado principalmente con la ley. Cada uno de los artículos que se mencionaban en las licitaciones, que lo hice letra por letra, estaba respaldado por el artículo claramente, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hice fue primeramente comunicarlo con los que estaban conmigo, con los magistrados, ver qué les parecía, y cada uno de ellos hizo su estudio personal en el sentido para saber si realmente estaba yo en lo correcto, había alguna anomalía en el aspecto que yo había propuesto, tanto como administrativo como fundamentado por la ley, y afortunadamente todo quedó bien, y es el que está funcionando a la fecha. Muchísimas gracias. Para servirle. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso, y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí traemos unas nueces, como tú, ya soy sano. Buenos días. Comenzamos. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número
Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá, para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. No, ninguna. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano José Luis Enrique Gutiérrez, a quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con hasta 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Respetables integrantes de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción y miembros del Comité de Participación Social y Sistema Anticorrupción que se encuentran aquí presentes. Quiero empezar mi comparecencia el gusto que me da frente a ustedes el participar en este proceso. Estoy seguro que se tomará la mejor decisión. Quiero iniciar con mi experiencia que he estado durante unos 25 años desde la vida académica, como en diferentes dependencias, desde el extinto Sistecosome, que estuve en la dirección jurídica, participando en algunos procesos de responsabilidad y de licitaciones. Posteriormente estuve en la dirección de lo contencioso de la Secretaría de Movilidad y encargado de la Dirección General Jurídica, y estuve ahí encargado de algunas áreas de lo laboral, amparo, administrativo, y participando también en algunos procesos de responsabilidad, revisándolos con la anterior legislación que se marcaba. Posteriormente estuve en la Secretaría de la División de Estudios Jurídicos, 6 meses también como encargado de la División de Estudios Jurídicos, coordinando algunos trabajos de maestros, alumnos y algunos coordinadores de los jefes de departamento. Tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, revisando algunos procedimientos de responsabilidad, así como de investigación, y se me confió. Últimamente estoy por cumplir 3 años con la titularidad de responsabilidades, el área de responsabilidades, ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciando procedimientos y resolviendo procedimientos. Quiero reconocer que los órganos internos de control, en particular ahí el del tribunal, pues poco a poco se ha ido conociendo ante la sociedad debido al aumento de las denuncias que ha tenido últimamente. En este año pues hubo prácticamente 300 denuncias. Si bien es cierto que la gran mayoría es por la falta de acuerdos en tiempo, también se ha obtenido por parte de mi área algunos procedimientos en donde pues, se ha sancionado a algunos servidores públicos. Si bien es cierto, son pocos, pero bueno, considero que se ha avanzado. Lamentablemente se ha visto hasta en la situación de que se ha de procesar pues, algunos magistrados por algunas quejas, y el resultado pues a veces no coincide en que puede ser favorable para una parte o para la otra, sino que me siento satisfecho el haberme apegado a lo que es la norma. Y bueno, pues tenemos ahí algunos procedimientos con algunas sanciones. Quiero reconocer en mis participantes que tienen la capacidad, mis compañeros que participan en este grupo, y que ustedes tendrán que tomar la decisión. Hice en mi plan de trabajo algunas de las acciones que pudieran derivarse. Voy a ver de este
voy a ver algunos ejes que se tienen que trazar. Si se ha avanzado, es cierto, en alguna normativa, también es cierto que hace falta por hacer algunos manuales, algunos procedimientos, y bueno, pues también es cierto que falta personal para llevar a cabo ciertas auditorías. Es así como les presento a ustedes mi participación. No tengo compromisos con nadie que pueda estar en duda mi imparcialidad. Quiero, en caso de ser favorable, pues fortalecer un órgano interno de control que continúe con la transparencia, la independencia y la autonomía. Ese es mi compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para intervenciones. Le cedo el uso de la voz a mi compañera, la diputada Alejandra Guedáiz. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y bienvenido aquí a Congreso del Estado. Muchas gracias. Quisiera preguntarle qué mecanismos implementaría para prevenir actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa. Yo he plantado un eje que se llama impulsar políticas anticorrupción, y entre ellas pues está la capacitación a los servidores públicos. Si bien es cierto, el Tribunal de Justicia Administrativa contiene 190 trabajadores en la actualidad, yo pienso que el hecho de concientizar, llevar cursos a los trabajadores, pues se puede evitar algunas conductas por parte de ellos. Yo creo que sobre todo hacer conciencia de que todos tenemos una responsabilidad y atribuciones y facultades que cumplir. La capacitación es muy importante. Por otro lado, creo que pues los mecanismos por parte del área de gobernanza, auditoría, pues nos pueden ir reflejando algunas acciones de las que se pueden ir detectando y se pueden evitar. Nosotros, las pocas responsabilidades que ahí tenemos, pues ha sido a veces por el trato de un servidor público hacia el justiciable, o por, quiero decir que tenemos 2 años que todos han cumplido con su declaración patrimonial, porque previamente el titular ha tomado la decisión de hacer campañas de que se publiquen las declaraciones. La verdad, son muchas las actividades que tiene el órgano interno de control, y poco a poco se pueden ir programando algunas de ellas y poderlas ir evitando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Cedo el uso de la voz a Mónica Elizabeth Ruiz, del Comité de Participación Social. Gracias, presidente. Bienvenido, gracias por compartirnos su experiencia. Y en ese sentido va la pregunta que le voy a hacer. Actualmente usted, como integrante del órgano interno de control, sobre todo en el área de responsabilidades, nos gustaría que por favor nos compartiera alguna situación en la que ha enfrentado resistencia institucional o algún desacuerdo dentro del equipo de trabajo con el que elabora, y cómo ha logrado construir un consenso o avanzar a pesar de esas resistencias. Sí, por parte del tribunal no he tenido ninguna indicación, ninguna imparcialidad, por parte del órgano interno tampoco. Las únicas inconvenientes pues son los mismos servidores públicos que han sido denunciados, que a veces evitan que uno los quiera emplazar para iniciar el procedimiento. Son los únicos inconvenientes que encontramos. Sin embargo, se molestan, es normal que el ser humano no quiere ser denunciado. Sin embargo, uno de mis valores siempre ha sido el respeto, la imparcialidad, el respeto a los derechos humanos. Como profesor en la universidad, pues doy amparo y tengo pues muy en claro los principios de un procedimiento, que es la legalidad, el respeto, y todos los que han sido procesados dentro de mi área, pues se les ha garantizado su debido proceso administrativo para que no haya ninguna inconveniencia
Claro que algunos que han sido sancionados pues no quedan satisfechos, pero pues yo tengo que cumplir con lo que dice la norma. Hasta la fecha me siento consciente, con plena conciencia, de que creo que lo que he hecho está bien. Las sentencias ahí están en transparencia y bueno, pues ustedes podrán observarlas, que lo único que he tratado de hacer es apegarme al estricto derecho y que estén justificadas y argumentadas cada una de ellas. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso. Le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Me permití hacer un diagnóstico y un plan de trabajo que me solicitó el Comité de Participación Social. Me gustaría dejarlo porque sí, claro, en el trabajo que yo dejé no viene el diagnóstico y creo que a través de un análisis que hice pues pudieran considerarlo. Claro. Gracias. Lo voy a subir de todo modo. Es el que me solicitaron. Muchas gracias. Ayer abrí esta caja de buenas noches. ¿Te puedo agregar a la lista de difusión? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes, diputado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, diputada. ¿Cómo estás? Muy bien, bendito Dios. Buenos días, bienvenido. Comenzamos haciéndole saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá. Por lo cual preguntarle si tienes alguna duda. Ninguna. Siendo así, damos la bienvenida al ciudadano José Daniel Villa, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con hasta 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Muchísimas gracias. Agradecido de verdad por la oportunidad que se brinda de exponer lo que considero un plan de trabajo que puede fortalecer el actuar del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Soy su servidor José Daniel Villa Contreras. Tengo formación en estudios políticos y gobierno. De igual manera, soy licenciado en Derecho, ambas carreras cursadas en la Universidad de Guadalajara, a la cual le tengo un gran reconocimiento, admiración y cariño. El cariño surge porque la formación precisamente te abre puertas y te abre llaves. En lo particular, cuento con 13 años de experiencia en la administración pública, en los diferentes órdenes de gobiernos. En materia municipal, tuve la oportunidad en 2012-2015 de desarrollar lo que serían las bases de la reingeniería administrativa de todo el Ayuntamiento de Guadalajara. Eso implicó la elaboración y, en su caso, la creación de manuales de procedimiento y perfiles de puesto de las diferentes áreas que componen la municipalidad. Posterior a ello, ocupé el cargo de jefe de recursos humanos en el Ayuntamiento de Chapala, lo que permitió poner en práctica precisamente la experiencia previamente adquirida. Se tuvieron resultados muy interesantes, entre los cuales puedo destacar que la plantilla de personal del ayuntamiento pudo ser reubicada y reorganizada de acuerdo a las capacidades técnicas y operativas y de conocimientos que tenían los elementos o los servidores públicos que integraban el municipio. ¿Qué generó esto? Una mejor calidad en los servicios otorgados por el propio ayuntamiento. Los últimos 6 años me he desarrollado y especializado en materia de fiscalización y control interno. Ocupé durante 4 años el cargo como director de substanciación y responsabilidades en la Contraloría de INEGI a nivel nacional. Fue una labor titánica. Tramitamos más de 43,000 expedientes, en su mayoría por temas de declaración patrimonial, reintegros,
y todo lo que puede salir del 49 y sus fracciones de la Ley General de Responsabilidades, igual que del 50. Posteriormente, se me tuvo bien designarme como director de investigación y auditoría en Ciudad de México y 8 estados del país, de igual manera por parte de la Contraloría de INEGI. Tuvimos actos en los cuales desarrollamos estrategias para combatir la delincuencia organizada, muy en específico temas de factoraje. Pudimos implementar auditorías que estaban encaminadas en mejorar los procesos técnicos y operativos de las diversas áreas que compone el INEGI. Son auditorías de desempeño, que permitió actualizar procesos. De verdad considero que la fiscalización sí debe de ser física, fiscal y documental, pero sobre todo de desempeño, para que nos permita a nosotros identificar con claridad que los objetivos, metas y actividades institucionales del ente están encaminadas están encaminadas para lo que fueron desarrolladas. Muy bien. Bueno, quiero comentarles también que en las diferentes etapas de mi desarrollo profesional, antes de implementar cualquier cambio o proponer cualquier situación que modifique el actuar de la entidad, considero importantísimo antes generar un estudio de cómo es que la entidad se administra y opera. Porque las contralorías somos un arma de doble filo. O somos un pilar para que el ente mejore sus procesos, o somos un obstáculo para que desarrolle sus objetivos. Entonces, es importante no desde el escritorio desarrollar un plan, sino desde el actuar. Conocer a profundidad cada una de las áreas, en este caso que integra el Tribunal de Justicia Administrativa, considerar los dos actuares que tiene, uno jurisdiccional y otro en materia de servicio público, y desde ahí, entonces sí proponer un plan de acción y de trabajo. De todas maneras, me di a la tarea de hacer un análisis de cómo está actualmente el órgano interno de control. Y me llama la atención que en su micrositio encontramos la relación de 14 auditorías, únicamente 14 auditorías desde el 2020. 4 de ellas, para ser precisos, una a la Dirección Administrativa, una a la Dirección de Recursos Humanos, una general y una a temas de estacionamientos. No sé. Y las otras 10 tienen que ver con evolución patrimonial. Esto me quiere decir que realmente no ha habido una fiscalización del tribunal. No ha habido, por parte del órgano interno de control, el análisis, el estudio, el examen del gasto público y de la cuenta pública del tribunal. Por lo tanto, esto me lleva a que uno de mis principales puntos de acción sea precisamente implementar un programa de auditorías fiscales y de desempeño para poder determinar en qué condiciones se encuentran cada una de las áreas del Tribunal Administrativo. Por segundo, veo la necesidad de implementar la unidad especializada de género. Desde la experiencia en la Contraloría de INEGI, creamos esta unidad y pudimos atender realmente aquellos casos de violencia de género que en muchas ocasiones, por miedo, por desconfianza, no son denunciados. Entonces, considero importante también poder implementar esta unidad en el tribunal. Además de ello, sería importante que con lo reducido que tiene la plantilla el OIC, porque son 5 personas únicamente las que entregan el OIC del Tribunal de Justicia, se implementen también herramientas tecnológicas que auxilien al personal del órgano interno en el análisis de documentación e información derivada de auditorías, de denuncias y de temas de responsabilidad. Creo profundamente en la capacitación continua
para el desarrollo de las actividades sustanciales del órgano interno. Estoy certificado en el ISO 37001-2016, que es un ISO antisoborno, y considero fundamental que por lo menos los integrantes del órgano interno de control estén certificados en lo mismo, para abatir y prevenir actos de soborno que seguramente por la naturaleza del propio tribunal es susceptible de suceder. En esa tesitura, compañeros, es que expongo este plan de trabajo en el sentido de ser nuevamente una herramienta para el propio tribunal en la mejora de sus procesos, de ser esa autoridad no de miedo, sino de respeto, que apoye en el crecimiento institucional. Eso me ha caracterizado y eso es lo que yo puedo ofrecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para intervenciones. Preguntarte, ¿qué mecanismos implementaría para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción al interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco? ¿Y qué instancias considera indispensables para fortalecer estos mecanismos a través de acciones de coordinación? Sí, claro que sí. Me di a la tarea de analizar el Código de Ética del propio Tribunal de Justicia Administrativa. Es un código que fomenta los principios de legalidad, de justicia, de igualdad, los valores de respeto a los derechos humanos y sobre todo tiene muy bien establecido el proceso de denuncia que se puede hacer ante el posible incumplimiento de alguno de estos parámetros que marca el Código de Ética. Pero me doy cuenta que no abarca o no profundiza en la conducta del servidor público. Y eso es importante establecerlo. Entonces, una de mis principales propuestas es, además de actualizar o analizar y generar propuestas para su reforma del Código de Ética, es también generar el Código de Conducta. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay una denuncia, la autoridad investigadora encuentra elementos para poder fincar una responsabilidad, pero no hay un documento vinculante entre el actuar del servidor público y la imputación que pretendes hacer con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso considero fundamental generar este Código de Conducta. ¿Qué pasa al generar este Código de Conducta? Ayuda al servidor público a tener una mejor claridad de su actuar en los diferentes sucesos o procesos que se puedan presentar. Y vaya que el tribunal, lo decía hace unos minutos, es susceptible realmente de que acontezcan hechos de corrupción. Ellos tienen no solamente la participación y el trabajo con sus servidores públicos internos, sino con la sociedad en general. Ven procesos de proveedores. Entonces, definitivamente, donde hay dinero, hay intereses y a la gente hay que blindarla ante estos intereses. Entonces, considero fundamental para atender esta respuesta, generar el Código de Conducta, tener constantemente un acercamiento con los servidores públicos en temas de capacitación. ¿Qué faltas administrativas hay? Muchas veces no se tiene la claridad de cuáles son, en qué puedo incurrir. Para nosotros fue muy complejo en momentos imputar lo que era el acoso sexual, porque el acoso sexual no está tipificado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, teníamos la tarea de reunir elementos para poderlo encuadrar en un artículo que sí estuviera contemplado, ¿no? ¿Y cómo surgían estas denuncias? A través de la capacitación del servidor público, de que él se enterara qué es falta administrativa, cómo puede incurrir en una falta administrativa y qué elementos necesita para en su momento denunciar también. Creo que de esa manera podríamos fortalecerlo, diputado. Te agradezco. Cedo el uso de la voz a Arturo Ríos Bojorquez, del Comité de Participación Social. Gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tal, José Daniel?
Felicidades por Muchas gracias. participar y por tu entrevista. Como has podido advertir en la metodología que tenemos en el Comité de Participación Social, entre algunos de los elementos que evaluamos está la disposición de habilidades directivas por parte de las personas aspirantes registradas. Y en ese sentido, de los 4 componentes, 2 se particularizan en este elemento. Ya nos has contado algo de tu experiencia y bueno, creo que tu propia entrevista ha adelantado algo. Sin embargo, sí queremos preguntar de manera muy concreta y específica si nos podrías describir una situación en la que hayas tenido que liderar un equipo para alcanzar objetivos estratégicos. ¿Cuál fue tu papel? ¿Qué acciones implementaste para coordinar este tipo de acciones con el equipo que estuviera a tu cargo? Gracias. Muchas gracias, Arturo. La pregunta me lleva a tener anécdotas de recuerdo. Hubo varios puntos. El primero, como bien les mencionaba, como director de responsabilidades atendimos 43,000 expedientes. Eso ya de entrada es algo humanamente difícil de alcanzar, y más cuando tienes un equipo de 7 personas que no solamente están enfocadas en el desarrollo de estos expedientes, sino una diversidad de tareas, ¿no? Hay un libro que me encanta que se llama Gung Ho, a la carga, y este libro precisamente desarrolla habilidades de alta dirección. Y una de las cosas más importantes que te menciona este libro es que debes de generar un sentido de identidad en las personas y en tus colaboradores. Si las personas no tienen un sentido de identidad, van a trabajar sus 8 horas y se van a retirar. Y no pasa nada el tema del horario. Pueden trabajar esas mismas 8 horas o 6 horas, pero su nivel de efectividad es mayor. Entonces, soy convencido de que quien dirige, encabeza. Nunca me ha gustado ser un director de escritorio. De hecho, me decían el enlace más director, porque siempre me gustaba estar en la revisión del combustible, en la revisión de las bitácoras, en el actuar de cada uno de mis colaboradores en la auditoría, ¿no? Uno de los momentos más difíciles, además de estos 43,000, que al final de cuentas, ahí por lo que optamos fue por generar formatos, la mayoría eran de situación patrimonial, tienen generalidades, lo único que cambian son los nombres, los montos, el tiempo y demás. Lo que hicimos fueron formatos, tablas dinámicas a través de Excel, las cuales nos ayudaron a trasladar este monumento de información e individualizar y particularizar para que después otro equipo pudiera hacer el análisis de la información contenida en los mismos y validarla. Entonces, nosotros le llamamos McDonaldizar estos procesos, ¿no? Que son muy lamentables, y quiero decirlo, porque quitan recursos y tiempo al personal de un órgano interno de control por ir a perseguir a la señora Lupita, que vive en una ranchería de Chiapas, que no tiene internet porque no presentó su declaración patrimonial. Pero bueno, la ley no hace distinciones y se tiene que acatar, ¿no? Otro de los momentos más difíciles es cuando ya como director de investigación conozco un expediente que tenía más de 4 años, correspondiente a la coordinación Veracruz, en el cual se denunciaba una posible entrega de facturas falsas o apócrifas con la finalidad de justificar viáticos de los servidores públicos que hacían comisiones. Fue una investigación exhaustiva, más de 8,000 documentos, 100 servidores públicos involucrados, lo cual procesalmente iba a obligar que si yo imputaba, como estaba el expediente de investigación a estos servidores públicos, reproducir cerca de 950,000 documentos para gente que en algunos casos había presentado una factura de 250 pesos o 70,000 pesos. Era variante esta situación, ¿no? ¿Qué hicimos? Tuvimos que trabajar
en coordinación con el órgano interno de control del SAT, tuvimos que tener un acercamiento con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para proponerles la no entrega de todo el expediente de investigación, sino únicamente del IPRA con las constancias que sustentaran la imputación que se estaba generando. Fue muy positivo. Fue una labor, de todas maneras, titánica. Cada expediente componía entre 2,000 y 3,000 hojas. Y esto con 4 personas. ¿Qué hicimos? Lo mismo. La gente que ya está en el día a día en el trabajo tiene la solución. Creo que a veces hay que escucharlos para que de ellos mismos surja las respuestas de cómo atender las cosas y lograrlo. Y estoy muy orgulloso porque precisamente hace mes y medio el tribunal dictamina y sentencia la inhabilitación de estos 100 servidores públicos por esa situación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Con permiso. Hasta luego. ¿No vinieron 13? ¿12? No. Buen día. Buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Buen día. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación, las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos, a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente, la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá. Para lo cual, preguntarle si tiene alguna duda. No. Siendo así, damos la bienvenida a la ciudadana Sofía López de Alba, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recomendamos que contará hasta con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Gracias. Buen día, diputados, diputada, miembro, mujer del Comité de Participación Social. Bueno, pues voy a ser muy breve para no perder tanto tiempo en la idoneidad como señala la convocatoria. Considero que soy idónea para desempeñar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco porque tengo la experiencia, el conocimiento y la madurez ya para desempeñar el cargo. Soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, con 2 maestrías en impuestos y otra en Derecho Corporativo. La legislatura pasada me eligió como comisionada presidenta suplente del recién extinto ITEI, aprobé todos los filtros de la convocatoria y estuve en el ITEI los 2 últimos años como asesora en presidencia, siendo la comisionada presidenta suplente. También trabajé en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco como jefa de sección en la coordinación de amparos. Ahí, para acreditar la experiencia, pues en la materia que nos ocupa, ahí revisaba las cuentas de Contraloría y también revisaba los informes CIPRA, los de presunta responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco. También cuando había necesidad, elaboraba los votos particulares del consejero con el que estaba adscrita cuando se requería. También fui titular de la unidad de género del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y también en otra etapa de mi vida profesional fui subcontralora en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ahí realizando todas las actividades inherentes a la Contraloría.
También en el mismo Instituto Electoral fui jefa de Administración y Finanzas. Ahí realizaba las labores que ahora realiza la unidad de compras de todos los entes gubernamentales. Llevaba control de almacén, realizaba las compras, acudía a los comités de adquisiciones, me encargaba de la administración y distribución de los vehículos y otras cuestiones. Por último, también he sido litigante como por 25 años en diversas materias. Durante 13 años trabajé en el corporativo de OmniLife. Ahí me encargué de la transformación cuando Club Deportivo Guadalajara, las Chivas, fue de AC a SADCB y todos los juicios que surgieron con toda esa transformación que nos tomó años hasta que salí yo de ahí como en 2008, 2009. Es cuanto en cuanto a mi trayectoria profesional, y ahora voy a mencionar brevemente algunas generalidades de la importancia del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa. Y dicho órgano interno de control es una unidad administrativa muy importante porque se encarga de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas de los servidores públicos que laboran en dicho organismo. También promueven, evalúan y fortalecen el buen funcionamiento del control interno, lo cual es muy importante porque lo primero es fortalecer la ética y la conducta de todos los servidores públicos para poder avanzar y combatir en la corrupción. Yo pienso también que un primer acercamiento en otros ámbitos pues es con los municipios, pero tratándose ahora de el tribunal, con los mismos funcionarios es muy importante fortalecer las conductas éticas de todos. Quiero señalar también que en el marco del Estado de Derecho, los órganos internos de control representan un pilar fundamental para asegurar que las instituciones públicas operen con apego a la legalidad, a la eficiencia y a la transparencia. En ese sentido, al ser el Tribunal de Justicia Administrativa un órgano que imparte justicia y en tantas materias tan importantes como son todo lo que ve pues la cuestión administrativa, licencias, permisos, construcciones, es muy importante fortalecer el órgano interno de control para que se mantengan conforme a derecho todas las actividades, todo lo que realizan los funcionarios de dicho tribunal. Por último, quiero señalar que dicho órgano interno de control no es únicamente un ente fiscalizador, es un instrumento que fortalece institucionalmente y da garantía democrática. Su labor contribuye a que la justicia administrativa se imparta con transparencia y con credibilidad, lo que repercute directamente en la confianza de los ciudadanos. En un contexto donde la lucha contra la corrupción es prioritaria, el órgano interno de control se convierte en un actor indispensable para consolidar un gobierno abierto y responsable. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Abrimos ahora el espacio para intervenciones. Le cedemos el uso de la voz a la compañera, la diputada Alejandra Yadainz. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes y bienvenida aquí a Congreso del Estado. Quisiera preguntarte, ¿cuáles serían las primeras acciones que usted llevaría al asumir la titularidad, en caso de que asuma la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa? Gracias, diputada. Bueno, continuar con el buen trabajo que ha desempeñado, pero sí veo algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, hablé con varios conocidos que están ahí y ni de la página tampoco se desprende, o solo que la página no sea muy transparente, que tengan instaurado el comité de ética. Me llamó mucho la atención. Como digo, hice una investigación de campo con personas que están ahí y me dijeron que no sabían. Al meterme a la página y buscar y escudriñar, ya ven que las páginas entra uno y cada una tiene su modo de encontrar la información. Entonces, solo había sesiones del comité de transparencia, pero no había del comité de ética, lo cual considero, como lo repetí ahorita, como lo señalé, es de suma importancia. Entonces, como un área de oportunidad, pues instaurar el comité de ética. Otra que tampoco vi que exista una unidad de género del Tribunal Electoral, tampoco existe la unidad de género. No es de la competencia del titular, pero se puede, al promover la ética, se puede
gestionar ahí con las personas para que se otorgue presupuesto, para que se cree la unidad de género, lo cual considero es muy importante para poder llevar a cabo las actividades del órgano interno de control. Entre esas y continuar. Tampoco vi que hubiera manuales de operación actualizados, actualizar los manuales de operación del órgano interno de control y fortalecer la fiscalización del uso y destino de los recursos públicos asignados al Tribunal Electoral, al Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Mónica Lisset Preciado, del Comité de Participación Social. Gracias. En ese sentido, la pregunta va relacionada con su experiencia profesional. Y la pregunta es la siguiente: ¿nos pudieras narrar cómo has logrado integrar la gestión de equipos con la toma de decisiones estratégicas a lo largo de tu experiencia, la que tú gustes contarnos, y qué métodos utilizaste para garantizar el cumplimiento de los fines institucionales en esta gestión de equipos? Bueno, como lo mencioné en mi experiencia profesional, las ocasiones que he tenido más personal a mi cargo fue como jefa de Administración y Finanzas y subcontralora en el IEPC. En el IEPC de base eran como 18, pero en proceso electoral se constituyen los 20 distritos electorales y ahí entran más personas. De ahí en la Contraloría acudíamos también a fiscalizar a los 20 distritos electorales. Para ello, pues, para organizar a todas las personas, pues es indispensable tener al día los manuales de operación para que cada quien sepa lo que está y lo que no está permitido. También siempre platicamos y hacemos juntas acerca de lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que pueden y lo que no pueden hacer, para que no incurrir en esas sanciones que prevé la ley. También siempre busco que haya convivencia entre todo el personal. Buscamos llevarla bien y convivir, pero siempre priorizando el Estado de Derecho, la legislación y lo que nos está y no nos está permitido a los servidores públicos. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Buen día. Buenas tardes. Bye. Ya dos. Este y otro ya. Buenos días, bienvenida. Buenos días, diputados. Gracias. Diputados y diputadas. ¿Cómo está, diputada? Un placer, diputado, un placer. ¿Cómo está? Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá, para lo cual preguntarle si tiene alguna duda.
No, todo perfecto. Siendo así, damos la bienvenida a la ciudadana Alicia Ornelas Aguayo, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará con hasta 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Muchas gracias, diputado. Antes que nada, agradecerles, diputado, diputada, integrantes del Comité de Participación Social, la apertura de la convocatoria para que podamos hacerles llegar nuestras propuestas, para que sea un trabajo interinstitucional, el hecho de mejorar un ente tan importante como es el Tribunal de Justicia Administrativa. Nosotros sabemos que la percepción ciudadana no es muy buena hacia el ente, entonces tenemos una tarea muy importante, una misión muy trascendental para quien ocupe la titularidad del cargo. Les comento, mi estudio en la preparatoria, pues ahora sí que siempre fue enfocado a áreas administrativas, siempre me gustó todo lo fiscal, lo contable, entonces yo desde pequeña me gustó esa área, por lo que decidí ingresar a la carrera de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Después hice una maestría en impuestos en la Universidad de Guadalajara también y un doctorado en Derecho que me ha permitido tener conocimientos al respecto de las atribuciones y de obligaciones de todos los entes del servicio público, pero lo más relevante en mi caso es que tengo 24 años aquí en el Congreso del Estado. He participado en un sinnúmero de comisiones legislativas porque ya se modificaron las comisiones y posteriormente hicieron 30 comisiones en las que estuvimos participando en la Comisión de Responsabilidades, Comisión de Vigilancia, y anteriormente, desde que pues era pequeña, ingresé aquí a los 21 años, yo digo pequeña, y ingresé y hice un arduo trabajo en la Comisión de Vigilancia, en donde antes era la Contaduría Mayor de Hacienda. Nos llevaban a todos los asesores, en conjunto con los asesores del dicho órgano, de la Contaduría Mayor de Hacienda, para revisar todos los juicios y todos los procedimientos que se llevaban en el mismo. Entonces, desde ahí nació mi interés en el área. Posteriormente, entré a la Facultad de Derecho y mi interés fue participar en todo lo que tiene que ver con área fiscal. El Tribunal de Justicia Administrativa requiere una modificación trascendental. Sé que tengo las habilidades. Ahorita realmente, antes de entrar aquí, me preguntaba, ¿qué les puedo decir del tribunal? Pues mi experiencia es que cuento con las habilidades para desempeñar el cargo. Muchas gracias por su presentación. Abrimos ahora el espacio para intervenciones. Le cedemos el uso de la voz al diputado Sergio Miguel Martín. Me da gusto saludarte y que te hayas inscrito. Y mucha suerte. Bienvenida a este proceso. ¿Qué características debes contener en el Código de Ética Institucional y cómo asegurar su cumplimiento? ¿Cómo piensas implementarlo en el tribunal? ¿Y cómo cambiarías de raíz esa percepción que se tiene, que la tiene muy mal la ciudadanía, para que la gente crea en ustedes? ¿Qué harías? Primero que nada, desde el portal del micrositio, tener apertura con la sociedad, que participe en todos los procesos. El Código de Ética es un documento de gran valor para todas las instituciones, en el cual debemos como servidores públicos que apegarnos y vigilar que todas las disposiciones en materia de respeto, apego, cumplimiento a nuestro deber esté debidamente integrado. El Código de Ética nos dice el sentir de los procedimientos internos. Ay, perdón, diputado. Ahora sí creo que estoy muy nerviosa porque traigo la boca muy seca. No sé si tienen. No te preocupes. Sí, muchas gracias. Creo que no estoy diciendo lo que vine a decir. Sí, yo lo sé. Muchas gracias. A lo mejor por eso estoy. No te pongas nerviosa. Sí. Estamos escuchando.
Sí, el código de ética es cómo debemos comportarnos los servidores públicos y para poder observarlo necesitamos atender todos y cada uno las disposiciones legales. Aquí no hay hilo negro, las disposiciones legales nos establecen el respeto. Realmente es complejo. Creo que en mi situación ahorita estoy un poquito nerviosa. Mil disculpas, diputado. Nunca me pasa eso, pero no sé. Sí, pero necesitamos fortalecer todas las áreas. Fíjate que yo no me había dado cuenta que estabas nerviosa. Tú nunca le digas a nadie que estás nerviosa. Gracias, diputado. No lo digas. Nadie debe ver. Gracias, le agradezco. Gracias. Cedo el uso de la voz a Mónica Alice Ruiz del Comité de Participación Social. Muchas gracias, presidente. Tranquila, relájate, es una pregunta sencilla. Respira si quieres tomarte un poquito más de tiempo. Un tequila. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, la pregunta que vamos a realizar desde el Comité de Participación Social tiene que ver precisamente con los criterios de evaluación que estamos solicitando. Tranquila, y más que nada es para el tema de habilidades directivas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me gustaría que te relajaras un poco y pensaras en una situación que de llegar a ser titular del órgano interno del tribunal, una situación que tú consideraras que pudiera llegar a ser una resistencia, o sea, y cómo la solucionarías. De llegar a ser titular del órgano, una de las resistencias podría ser los cambios que vienen con la reforma judicial. Ese es un hecho que va a ocupar de todo el interés del órgano. Creo que actualmente estuve consultando, son 3 personas las que forman parte y viene un trabajo arduo porque se viene una entrega-recepción completa. También el sistema de archivos, tendríamos que vigilar que tiene todo ad hoc a las necesidades de la nueva integración en su momento, que es inminente. También en materia de transparencia, las nuevas habilidades que tenemos, las obligaciones que tendrían los órganos internos de control para efecto de poder ellos ser ahora un ente garante del mismo tribunal, y eso podría darnos la pauta para fortalecer y hacer presión para que esa resistencia al desarrollo del mismo no sea un impedimento para el desarrollo de los objetivos y metas que se establecen para el órgano. Gracias. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Ya la última. The last. Adiós. Lista. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos haciéndoles saber la dinámica de la entrevista. Número 1, cada aspirante contará con 5 minutos para exponer su trayectoria, propuestas y visión respecto al cargo. Número 2, a continuación las y los integrantes de la comisión o diputados participantes podrán formular preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante deberá responder de forma directa y concreta. Número 3, posteriormente la persona representante del Comité de Participación Social formulará preguntas hasta por 2 minutos a las que el aspirante responderá, para lo cual preguntarle si tiene alguna duda. No, ninguna. Siendo así, damos la bienvenida a la ciudadana Alicia Ortega Solís, quien agradecemos su interés por participar en este proceso. Le recordamos que contará hasta con 5 minutos para su exposición inicial. Puede comenzar. Gracias. Buenas tardes a todas y todos.
Soy Alicia Ortega Solís, como ya lo tienen en la documentación. Bueno, quiero exponer mis credenciales que tengo y creo que ya lo vieron también. Me considero con el expertise suficiente y las capacidades necesarias para el puesto al que aspiro, toda vez que he sido varios años titular de áreas jurídicas de diferentes materias y también pues en la parte académica he estudiado la maestría en gestión pública. Ahorita nos acabamos de terminar una especialidad en materia de derechos humanos al estar como titular del órgano interno de control pues de la defensoría en esa materia. Entonces, bueno, considero, además de que estoy por terminar el encargo, que al parecer pues llegamos y prácticamente no había nada, no había estructura, no había nada. Empezamos con 4 personas de plaza, nada más era lo que tenía la estructura básica y ahorita ya estamos pues un órgano interno que tiene una estructura equiparada prácticamente con la sinergia que hemos venido trabajando tanto el anterior presidente, que me tocó la entrega-recepción, como con la actual. Somos 11 personas, tenemos un equipo prácticamente lo mismo que tiene una visitaduría general porque pues he sensibilizado mucho a la titular y a la anterior titular de la obligación que se tiene por cumplir, porque ya estamos a 10 años que todavía hay entes públicos que ni siquiera conocen qué hacen los órganos internos de control. Entonces, pues toda la experiencia considero desde la parte jurídica, tengo a mi personal, tengo todas las áreas conformadas que prevé la ley, tengo a la parte también de los auditores en materias contables, que también ya le entendemos porque pues ya estamos en eso, y prácticamente he agotado todas las facultades que prevé la ley para los órganos internos de control. También he trabajado en el ITEI desde la primera generación, sabemos lo de transparencia, áreas jurídicas, en el tema forense estuve 9 años, luego estuve también en la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción, sabemos perfectamente lo de cómo se implementa y se implementó la política, pues nos tocó estar ahí también en temas de transparencia, pero también hacemos cuestiones jurídicas, y acá pues bueno, ya agotamos prácticamente todo. En mis planes de trabajo que están visibles en la página de la comisión, bueno, en el micrositio respectivo, también tenemos, lo único que nos queda pendiente, pero lo vamos a sacar antes del 31 de diciembre, es lo de la evolución patrimonial. Ya no nos dio el tiempo para hacer esos ejercicios porque tuvimos unas auditorías pues que nos llevaron más del tiempo necesario, porque llegamos a la parte sustantiva, no nomás del tema financiero ni contable, sino también auditamos a todas las áreas, a los procesos, ¿no? Sobre todo en pro de la ciudadanía, porque pues ellos ahora sí que es el último eslabón que llegan cuando se les violentan o así lo perciben los derechos humanos. Entonces hicimos auditorías de cumplimiento en el tema sustantivo. Pues creo que, no sé, ahora tendría mucho que decir, pero agotamos control interno, ética pública, dimos capacitación a todos y cada una de las personas servidoras públicas de la comisión, incluso a los de la sierra. No podemos ir a la sierra, pero mandamos el video para que todos supieran. Le apostamos mucho a la ética y la integridad pública, ¿no? El tema de, obviamente, de perspectiva de derechos humanos, de género y todo, porque teníamos que todo mi personal incluso estamos capacitados en eso. Yo le paré en la especialidad, ellos siguen en la maestría, porque si somos el órgano interno de control de la Defensoría de los Derechos Humanos, pues tenemos que poner la muestra, ¿no? Entonces tenemos que estar capacitados en la atención. Protocolo en materia de género también viene en camino, pero todavía tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre. Entonces, con la cuestión académica, profesional, expertise, jurídico, agotamos prácticamente todo, y la idea es que sigamos con este mismo modelo y pues obviamente como ya lo implementamos sería más rápido. También hemos litigado desde el punto de vista jurídico, desde la parte administrativa de las dependencias, todas las cuestiones en el Tribunal de Justicia. Sabemos de lo que adolece y sabemos de qué adolece en el órgano interno de control, ¿no? Y en la parte de cómo crece un órgano interno de control, pues está en la socialización y dando resultados. Si damos resultados de que estamos trabajando, pues también las titulares nos ayudan con plazas o sabes que ellos, es otra opinión, somos como otro jurídico y te ayudamos pues para la prevención. Le apostamos a la prevención porque pues no podemos tener un juzgado, ¿no? Y para estar observando todas las áreas es lo que hemos hecho. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias por su presentación. Abrimos ahora el espacio para las intervenciones. Le cedo el uso de la voz a la diputada Alejandra Gadainz. A la orden, diputada. Muchas gracias, diputado presidente, y bienvenida. Muchas gracias. Aquí a Congreso del Estado. Éxito. Quisiera preguntarte qué acciones, justo hablas de prevención, qué acciones en materia de prevención
podrías proponer al interior del Tribunal de Justicia Administrativa para fomentar el desempeño de los servidores públicos conforme a la legalidad? Claro, yo le apuesto y le aposté mucho en la comisión al tema de la ética y la integridad ética pública, porque desde que el personal esté consciente de lo que puede y no debe de hacer, haciendo su trabajo de acuerdo a los principios rectores previstos por la ley general, pues se pueden cambiar muchas cosas. Le apuesto al comité de ética, que no nada más esté en papel, hicimos un código de ética, incluso la parte procesal lo pueden también checar. Entonces, en ese código también se garantiza el debido proceso, porque pues finalmente, aunque no estriban ninguna más que una recomendación, una resolución puede afectar, y antes o a la par, al mismo tiempo, porque son planes de trabajo, al control interno. Hay que ver para hacer una reorganización, porque les digo, yo como en áreas jurídicas litigamos en temas administrativos en el tribunal y pues es imposible. O sea, de hecho, yo me voy y todavía las denuncias por las cuestiones faltas graves no las voy a ver y no las vi. O sea, la única que me entregó, pues no ha avanzado nada. Entonces, algo está pasando ahí que tenemos que mitigar riesgos o hacer o reorganizar o ver qué está pasando, por qué se tarda tanto, ¿no? Que es lo primero, como ciudadano y como autoridad en su caso, porque pues lo sufrimos, ¿no? Yo ya me voy y ya no vi qué pasó con las faltas graves, ¿no? Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a Arturo Ríos Bojor, que es del Comité de Participación Social. A la orden. Sí, gracias, diputado presidente. ¿Qué tal, Alicia? Hola, Arturo. Buenas tardes. Tardes ya. Ya, buenas tardes ya. Alicia, como sabes, en la metodología del Comité de Participación Social, el segundo elemento se valora tanto la experiencia en el ejercicio de estos cargos como la capacidad de contar con habilidades directivas. En ese sentido, bueno, sabes perfectamente qué implica un órgano interno de control, el manejo de equipos, el cumplimiento de objetivos. En esa lógica, ¿podrías describirnos una situación en la que hayas tenido que liderar un equipo para alcanzar objetivos estratégicos? ¿Cuál fue tu papel? ¿Cómo participaste? ¿Y qué acciones implementaste? Ya nos has compartido algunas. Si quisieras abundar o profundizar en ellas, nosotros estaremos gustosos de escucharte. Claro. Gracias. Que sí. Bueno, tengo ya varias experiencia al haber sido titular de áreas jurídicas y ahorita de manejo de personal, ¿no? Primero que nada, pues llego con lo que está y hay gente que sigue estando conmigo con lo que está. Nosotros valoramos perfiles, incluso tengo personal que llegó de practicante, de hecho aquí tengo a uno de mis muchachos que me hizo el favor de acompañar, sus perfiles llegan de practicantes, de servicio social. Si tienen buenos perfiles, yo los propongo, no es de que me lo mandan y ahí siguen, ¿no? Entonces, capacitar a mi personal, de hecho hemos tomado cursos de amparo, de esto, del otro, porque somos un juicio ahí, ¿no? Entonces, un proceso como administrativo se dio en forma de juicio, le llamo el Ministerio Público Administrativo para la parte de la investigación y en la parte de la substanciación, pues el juez administrativo. Entonces, yo saco muy de perfiles, ahora cada quien tiene su perfil y si con eso trabajamos. A veces he llegado con equipos que no he cambiado a nadie, pero hacemos un perfil y entonces como equipo somos una estructura muy fuerte. El órgano interno de control tiene un respeto a la autonomía de la presidenta actual y la anterior también. La verdad es que, aquí está también Jesús Pedro, que le tocó la parte de que reconocieran al órgano interno de control, porque ni siquiera, ¿no? Está en una controversia constitucional, ahora nos toca a nosotros hacer estructura, consolidar con el equipo que tenemos y cada quien está en su especialidad, haciendo lo que le corresponda y capacitándose en las materias que deban conocer, porque si no tenemos que tener especialistas para los temas que tenemos que presentar y hacer valer, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Damos por terminada su participación, agradeciéndole su presentación y la oportunidad de conocer su proyecto para esta convocatoria. A nombre de la Comisión de Vigilancia, muchas gracias. Podrá consultar los acuerdos y determinaciones en el sitio de internet oficial de este Congreso y le deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden, con permiso. Agradecemos a todas y a todos los aspirantes que participaron en este proceso, sus participaciones y el desarrollo de esta reunión de trabajo.
serán integradas al análisis técnico que realizará esta comisión para emitir el dictamen que será presentado ante el Pleno del Congreso. Reiteramos nuestro compromiso con un procedimiento riguroso, transparente y apegado a la legalidad. Y si no hay más intervenciones, damos por concluida esta reunión, siendo las 1:08 del día 4 de diciembre del 2025. Muchas gracias.